Hola amigos que van a hacer su examen en español. El día de hoy les traigo las 100 preguntas completas, todas mezcladas para que podamos estudiarlas y practicarlas. La dinámica será la siguiente. Primero que nada te voy a hacer la pregunta, te voy a dar un espacio a ver si la puedes responder y no te preocupes, también te voy a mostrar la respuesta después. Haremos las 100 preguntas sin orden, pero no te preocupes, todas las preguntas van a traer su número original. Si no la reconoces, la podrás ubicar por medio del número. También te voy a dejar el link en la descripción para que puedas ir a descargar estas 100 preguntas a la página principal de UCIS. Me gustaría recordarte que en ocasiones la entrevista va a ser en español y en otras ocasiones hay que llevar un intérprete. En el caso de que tengas que llevar intérprete, te recomiendo mucho que tu intérprete estudie las preguntas tanto en inglés como en español para que ese día de la entrevista no se complique, ¿verdad?, la traducción ni tampoco la respuesta. Ojalá y en la oficina que a ti te corresponde estén haciendo las entrevistas en español y no sea necesario llevar un intérprete, pero uno debe prepararse para cualquier escenario. Me gustaría también que me compartieras en los comentarios dónde será tu entrevista para que sí puedas ubicar otras personas, ¿verdad? Y puedas saber si en esa oficina están haciéndola con intérprete o con el oficial en español. También recuerda dejarnos cuántas preguntas pudiste contestar. Este video te recomiendo que lo estudies una y otra vez porque es vital pasar las preguntas cívicas en el examen en español para que nos den la ciudadanía. Si no contestas 6 correctas de las 10 preguntas que te van a hacer, no te pueden dar la ciudadanía. Entonces es bien importante que este video lo practiques lo más que puedas. Muy bien, comencemos con la práctica del día de hoy. Mucha suerte. Muy bien, comencemos. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. Así a lo largo del video voy a hacerte la pregunta, te daré un espacio para que respondas y después te daré la respuesta. De esta manera estás practicando y al mismo tiempo estás estudiando. La siguiente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. Menciona una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La Guerra Civil. Mencione uno de los dos ríos más largos de los Estados Unidos. El río Mississippi. Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. El día de Navidad y el día de la Independencia. Como puedes notar, en varias de estas preguntas vienen varias posibles respuestas, pero solo especifica que des una respuesta. En algunas ocasiones te va a pedir que des dos o más respuestas. En esas tendrás que dar dos o más respuestas. En las que no especifica dos o más respuestas, simplemente da una respuesta. Continuemos. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El océano Atlántico. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. La esclavitud. ¿Qué grupo de personas fueron traídos a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos.
¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Nancy Pelosi. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Había 13 estados originales. Nombre 3. Nueva York, Nueva Jersey y Nueva Hampshire. Si se fijan, este es un ejemplo de que te pide 3 respuestas. Muy bien, continuemos. ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? La Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. ¿Cuáles son 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de religión. ¿Cuáles son 2 puestos a nivel de gabinete? Secretario de Educación, secretario de Agricultura. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. 6 años. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100 senadores.
¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. Muy bien, ¿cómo vamos? Espero que sí vayas pudiendo contestar bastantes. Si no, no te preocupes, este video míralo una y otra vez y verás que te vas a memorizar todas las preguntas. Continuemos. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. Di el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La Guerra Civil. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar y afiliarse a un partido político. Si no tienes estas 100 preguntas, no te preocupes, te voy a dejar en la descripción de este video un link para que vayas a la página principal de USCIS y las puedas descargar. Muy bien, continuemos. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. ¿De cuántos años es el término de elecciones de un representante de los Estados Unidos? 2 años. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos?
debido a los impuestos altos. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? El comunismo. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuelas y educación. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. La respuesta puede variar, dependiendo de donde tú vives, es el representante que tienes. Si tienen problemas en encontrar su representante, lo pueden buscar en Google, en el internet, simplemente ponen representante de la zona en que vives, pones el nombre y te sale quién es tu representante, ¿ok? Continuemos. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Nombra uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Igual, dependiente de la región donde vives, es uno de los dos senadores de cada estado, ¿verdad? Continuemos. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison. James Madison. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Mencione una razón por la cual es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Demócrata. ¿A quién representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado.
¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas de la Constitución? La Carta de Derechos. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a la población del estado. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quiénes pueden votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En el puerto de Nueva York. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? Liberó a los esclavos. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? A los Estados Unidos. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. ¿Cuál es un derecho o libertad de la primera enmienda garantizada? La libertad de expresión. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿18 años en adelante? Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris.
¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿27? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. ¿Cuándo deben de inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Nativos americanos. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? Cuatro. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? En 1787. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. ¿Cuáles son dos derechos de la Declaración de Independencia? La vida, la libertad. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos.
¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. ¿Quién es el gobernador actual de tu estado? La respuesta va a variar según el estado donde vives. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. Nombre una rama o parte del gobierno. El Congreso. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía de mercado. ¿En qué consiste el Estado de Derecho? Todos deben de obedecer la ley. Muy bien, ¿qué te pareció esta práctica? Espero que te haya ido excelente. Déjame saber cuántas pudiste contestar o si vas a practicar todos los días. También comenta en dónde y cuándo será tu entrevista o en qué estado vives para ver si podemos encontrar otras personas que lo vayan a hacer en español también y puedan intercambiar si los hacen con oficiales en español o tienes que llevar un intérprete. Esta información resulta muy valiosa. Ve a ver cualquiera de estos dos videos si no los has visto. Síguete preparando. Mucha suerte para tu entrevista y nos vemos en el próximo video. Chao.